La figura del bufón es compleja, y se le atribuyen diversas cualidades, que es tonto, torpe, e incapaz de adaptarse a los estándares convencionales de comportamiento, y que posee una sencillez natural e inocencia de corazón. Cuando hablamos de un bufón, a menudo nos referimos a una persona de mente vacía y pensamientos triviales. En el año 1511, el erudito neerlandés Erasmo publicó la obra Elogio de la locura, que alcanzó una enorme popularidad y constituye un profundo estudio del bufón en la literatura occidental. La locura se presenta a sí misma y, como nadie la elogia jamás, comienza a alabarse a sí misma, afirmando que la vida sería aburrida sin ella. La amistad y el matrimonio contienen cierta dosis de locura, ya que a menudo pasamos por alto los defectos de nuestros amigos y seres queridos y los consideramos pequeños vicios en comparación con los de otras personas. Los intelectuales son bufones en su búsqueda del conocimiento, pues pasan años en bibliotecas investigando y creyendo que su trabajo es de enorme importancia, aunque solo unos pocos leerán y apreciarán verdaderamente sus libros a lo largo de los siglos. La locura critica a los filósofos, pues, como aburridos críticos, analizan demasiado la vida y así arruinan la experiencia. La locura afirma que los filósofos no comprenden cuán útiles pueden ser las ilusiones en la vida, incluso cuando no reflejan con exactitud la realidad. Estas ilusiones, aunque quizás no sean verdaderas, ayudan a las personas a lidiar mejor con los problemas de la vida y a disfrutarla más. El bufón parece infinitamente más libre y feliz que quienes están cargados de sabiduría. Son el alma de la diversión. Los bufones siempre dicen la verdad, pues les falta el ingenio para inventar mentiras y manipular a los demás. En esencia, nada puede hacer la vida más feliz que el gozo que acompaña a la risa y al juego. La locura no solo es universal, sino también necesaria y deseable para la humanidad. Ser humano no es más que ser un bufón, y reconocer este hecho es la forma más elevada de sabiduría. El bufón sabio. El bufón encarna un regreso nostálgico a una forma de vida más sencilla, una sabiduría que no proviene de la mente, sino del corazón. A veces, las personas sencillas con un espíritu simple, gracias a la pureza de su corazón, pueden captar verdades más profundas que quienes están cargados de conocimiento y convenciones. De manera similar, en la sabiduría popular, a menudo hay una verdad más profunda que en las explicaciones racionales. El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky escribe: «El más sabio de todos es, en mi opinión, aquel que puede llamarse a sí mismo necio al menos una vez al mes, una capacidad que hoy en día es rara». En la literatura, las figuras sabias muestran a veces señales de locura, mientras que los bufones revelan sabiduría. La paradoja del bufón sabio representa una aparente contradicción en la que una persona, habitualmente considerada de cierta manera, es reconocida como portadora de sabiduría. Las personas a veces acusan a los individuos inteligentes de locura para suprimir su saber indeseable, ya sea por miedo a sus agudas palabras sobre temas controvertidos, o simplemente para castigarlos por su expresión audaz. Un ejemplo clásico del bufón sabio es Sócrates. No solo su método de enseñanza se basaba en revelar la necedad de quienes se creen sabios, sino que él mismo afirmaba que su sabiduría provenía de la conciencia de su propia ignorancia. El conocimiento de la ignorancia es una forma de conocimiento. Como escribe Shakespeare, el necio se cree sabio, mientras que el sabio sabe que es un necio. Hay dos formas de ser engañado. Una consiste en creer lo que no es verdad. La otra, en negarse a creer lo que sí es verdad. Cuando debe decirse una verdad incómoda que los poderosos temen, a menudo es el bufón quien la pronuncia. En ello hay algo heroico. El bufón dice la verdad que nadie más se atreve a decir, y eso trae un alivio inmediato,
porque las personas saben que tenía que ser dicho. En general, podemos distinguir dos tipos de bufones. El bufón natural, que carece de conciencia social y ocasionalmente dice la verdad sin ser consciente de las normas sociales, y el bufón profesional, cuya tarea es hacer más aceptables las verdades difíciles envolviéndolas con humor e ingenio. Uno sigue su corazón, el otro su mente. Los grandes bufones son a menudo más inteligentes que quienes se ríen de ellos. El bufón es intrépido al decir la verdad. De hecho, el gran secreto de un bufón exitoso es que no es ningún bufón en absoluto. Como escribió el visionario y artista inglés William Blake, si un necio persistiera en su necedad, se volvería sabio. El bufón, el payaso y el embaucador comparten características similares. Son una fuente de humor e inevitablemente provocan risas, actuando como catalizadores del alivio cómico. Pero también encarnan una dualidad, necedad y no necedad, orden y caos. Lo que a primera vista parece una broma, puede ser en realidad una advertencia. El teólogo y filósofo danés Søren Kierkegaard escribe: «Detrás del escenario de un teatro se declaró un incendio. El payaso salió a advertir al público. Creyeron que era una broma y aplaudieron. Repitió la advertencia. Los aplausos se hicieron más fuertes. Creo que así acabará el mundo, con el aplauso general de personas que creerán que es una broma». Los payasos profesionales, aunque traen risa y entretenimiento, pueden ser en realidad muy conscientes de las cosas serias que ocurren en el mundo. Muchos payasos provienen de circunstancias de vida difíciles, a menudo marcadas por tragedias personales. Existe una conexión interesante y a la vez triste entre la comedia y los problemas psíquicos, como la depresión y la ansiedad. Esto se conoce como la paradoja del payaso triste, en la que el payaso usa el humor para ocultar o suprimir sus sentimientos internos de ira o tristeza. Las personas suelen reaccionar con risas ante los payasos, pero al mismo tiempo pueden sentir tristeza, miedo o incluso malestar. Estas reacciones son complejas y mixtas. Algunas personas, en cambio, tienen un miedo pronunciado a los payasos, conocido como culrofobia. Hoy en día, los payasos se representan a menudo como figuras aterradoras en libros y películas. Quizás se deba a que el papel del payaso moderno es siempre el mismo: entretener a los demás y hacerlos reír, lo que no siempre logra. El payaso debe sacrificar su propio bienestar, llevar siempre la misma máscara y representar siempre el mismo personaje. Este papel repetitivo puede ser mentalmente agotador, y el payaso termina siendo dominado por su lado oscuro. El payaso malvado es más conocido a través de la figura del Joker, uno de los villanos más famosos de la cultura popular. El bufón y el embaucador presentan algunas diferencias psicológicas. En general, el bufón es representado como una figura inocente o ingenua que no haría daño a una mosca, mientras que el embaucador engaña intencionalmente y busca maneras de engañar a los demás y burlarse de ellos. El embaucador disfruta de lo que se llama schadenfreude, el sentimiento de satisfacción que surge al ver o escuchar sobre las desgracias, fracasos o humillaciones de los demás. Un embaucador puede consolar a otros cuando fracasan, mientras que interiormente siente alegría. Cuando surge la oportunidad de gastarle una broma a alguien, el embaucador la aprovecha de inmediato. El bufón, en cambio, no está interesado en reírse de los demás, sino en reírse con ellos o en hacerse a sí mismo objeto de risa. Reírse de uno mismo ayuda a romper el hielo, pues no solo hace caer la propia máscara, sino también la máscara social del público, lo que permite un comportamiento honesto. Este acto de valentía coloca a la persona en un estado de vulnerabilidad que permite a los demás abrirse y absorber el mensaje más profundamente. Mientras que el bufón ama entretener a los demás, y a menudo es él mismo el blanco de las bromas,
el embaucador quiere ante todo divertirse a sí mismo. El bufón es capaz de conservar su sentido del humor incluso en situaciones difíciles, lo que transmite esperanza a los demás. En una atmósfera tensa, una persona herida se atreve a hacer una broma, aunque eso signifique ponerse en ridículo, no solo para sentirse mejor ella misma, sino también para aliviar a los demás. En la Edad Media, era la tarea del bufón de la corte entretener a la aristocracia de diversas maneras, con música, narración de historias, sátira, comedia, malabares y acrobacias. Curiosamente, en aquella época se creía que la presencia de un bufón podía proteger del mal de ojo y traer buena suerte. Esta creencia no es solo una superstición antigua, sino que también lleva en sí una sabiduría psicológica. Mantener cerca y bajo control a un bufón o a una persona que podría causar problemas reduce la probabilidad de que te sorprenda con algo negativo. En la Edad Media se celebraba el Fiesta de los Locos, el día de Año Nuevo, especialmente entre el clero menor. Durante esta festividad, las reglas se suspendían temporalmente para prevenir posibles revueltas surgidas de emociones reprimidas e impulsos destructivos. Todo se ponía patas arriba. Los rituales sagrados eran ridiculizados, los líderes eclesiásticos eran puestos en ridículo, y todos los que se sentían oprimidos podían expresar libremente sus frustraciones y deseos. Aunque estas celebraciones permitían a las personas liberarse momentáneamente de las reglas sociales y religiosas, la Iglesia las prohibió y suprimió más tarde. El bufón también tenía un papel importante en la corte real y recibía del rey el permiso de decir la verdad. Tanto interna como externamente, el bufón ocupaba una posición especial en la corte, pues era la única persona que podía burlarse del rey. Claro que solo a través del humor. Gracias a su estrecha relación con el rey, los bufones podían hablar sin miedo y estaban protegidos de castigos. Sin embargo, algunos cruzaban la línea y eran ejecutados. Los bufones de la corte solían tener deformaciones físicas. Provenían de familias pobres y eran considerados una carga financiera, pero eran utilizados como bufones naturales para el entretenimiento debido a sus cuerpos inusuales. Las deformaciones eran consideradas una señal especial de Dios. Por ello, a menudo se elegía a enanos, jorobados y otras personas con características similares para servir como bufones en las casas reales. Los enanos eran especialmente valorados y vivían frecuentemente en muchas cortes reales. A menudo eran entregados como obsequios a otros miembros de la familia real. Su cercanía al rey reforzaba la autoridad de éste, haciéndolo parecer más grande y poderoso. Los bufones encarnan valores que la sociedad rechaza, pues se oponen a las normas y reglas sociales. Son percibidos como incapaces, a menudo son rechazados por su naturaleza rebelde y por ello se les considera marginados sociales. Pero toda comunidad necesita tales figuras, pues son portadores del cambio, y la vitalidad de una cultura requiere espacio para personajes cuya tarea es cuestionar y quebrar los fundamentos de esa cultura. En la tragedia shakespeariana El Rey Lear, la relación del rey con el bufón es una relación de amistad y dependencia. Cuando el rey se queda solo con sus caballeros, se siente terriblemente solo y pregunta constantemente por el bufón. El rey desea que el bufón lo acompañe a todas partes y funcione como una especie de su segundo yo. Se espera del bufón que invierta las relaciones entre dominantes y subordinados, pues se encuentra en una posición paradójica, casi fuera de la ley, pero al mismo tiempo completamente dependiente del apoyo del grupo social al que pertenece. Los bufones de Shakespeare, al igual que los bufones de la corte de aquella época, utilizan su ingenio para superar en astucia a personas de mayor estatus social. Sin embargo, sus características están exageradas para potenciar el efecto dramático en el teatro. En la obra Don Quijote, considerada a menudo como la primera novela moderna,
El escritor español Miguel de Cervantes describe a un hombre que enloquece tras leer muchos libros sobre caballería. Decide convertirse en caballero andante y toma el nombre de Don Quijote. Montado en su débil caballo, sale a defender a los inocentes. Todo ello en nombre de una campesina que idealiza como princesa, pero que permanece invisible en la novela. El término quijotesco se refiere a una persona propensa a las ilusiones, incapaz de distinguir la realidad de la fantasía, que aspira a ideales elevados y románticos que son poco prácticos. En una famosa escena, el héroe lucha contra molinos de viento a los que toma por gigantes. De allí proviene la expresión luchar contra molinos de viento, que significa enfrentarse a enemigos imaginarios. Don Quijote recluta a Sancho Panza como compañero y escudero, un campesino terrenal que está desconcertado por las grandiosas fantasías de su señor. Sin embargo, seducido por la promesa de grandes riquezas, lo sigue montado en un asno. Aunque las buenas intenciones de Don Quijote a menudo perjudican a quienes se cruzan con él, pues es incapaz de ver el mundo tal como es, no solo es percibido como un bufón, sino como un completo loco. A pesar de su locura, es ingenioso, y a veces parece sensato, siempre que evite el tema de la caballería. Esto puede entenderse como una advertencia de que incluso las personas más inteligentes pueden ser víctimas de su propia locura. Al final, Don Quijote enferma y se queda dormido. Más tarde despierta de su sueño y también de su locura. Reconoce que ha vivido su vida en vano y que en realidad estaba loco. La atmósfera de la novela pasa de la comedia a la tragedia, y las personas que antes lo miraban con desprecio no pueden evitar sentir compasión por él. Insisten en que está equivocado y que en realidad es un caballero. Lo que antes se consideraba locura, ahora se ve como sentido común. Tras romperse las ilusiones que sostenían su vida, muere. Muere de una sobredosis de realidad. Esto plantea la pregunta: ¿es mejor conocer la verdad y ser infeliz, o vivir en el paraíso de los necios? En su novela El idiota, Dostoyevski examina de cierta manera esta pregunta. Dostoyevski muestra en El idiota a un ser humano ideal, un individuo positivamente bello, en un mundo moralmente corrupto y degradado. El protagonista, el príncipe Mishkin, regresa a Rusia tras pasar un tiempo en un sanatorio suizo, donde fue tratado por epilepsia e idiotez, un término médico utilizado hasta el siglo XX para referirse a trastornos neurológicos. Desde el momento en que sube al tren hacia San Petersburgo, es arrojado directamente a una sociedad corrupta. Dostoyevski escribe: ante todo, este príncipe es un idiota, y en segundo lugar, un necio. No sabe nada del mundo, y no tiene lugar en él. La apertura, la inocencia y la falta de experiencia social de Mishkin sirven como instrumento satírico y contrastan fuertemente con la sociedad corrupta, fría, codiciosa, manipuladora y egocéntrica en la que se encuentra. El príncipe es sincero, abierto e incapaz de ocultar sus verdaderos sentimientos tras una máscara para impresionar a los demás. Dice lo que le viene a la mente, independientemente de las circunstancias sociales. Esto lleva a las personas a llamarlo un idiota, aunque tiene una comprensión profunda de la naturaleza humana y del significado del verdadero cristianismo. El contrapunto de Mishkin es Hippolyte, un joven ateo y nihilista en los últimos estadios de la tuberculosis, cercano a la muerte. Pierde la voluntad de vivir y se rebela contra la sociedad, la naturaleza y Dios. Declara con célebre determinación: es mejor ser infeliz y conocer lo peor que vivir feliz en el paraíso de los necios. Por otro lado, el príncipe Mishkin no comprende por qué alguien elegiría la infelicidad. En lugar de filosofar, el príncipe pasa mucho tiempo con pecadores y les sirve de guía moral y espiritual. Son los pequeños gestos de bondad los que realmente cuentan en el mundo. La redención es un tema central de la novela.
la salvación del alma de un estado pecaminoso a través de la humildad y la compasión. En la frase más famosa del libro, Dostoyevsky escribe: «El príncipe nos convence de que la belleza salvará al mundo». Los inventores y los genios son casi siempre percibidos como necios al inicio de su carrera, y a menudo también al final. El bufón simboliza el comienzo de todo cambio o transformación. Las personas que aportan nuevas ideas o van en contra de las reglas sociales son percibidas inicialmente con frecuencia como necios. Cuando pensamos demasiado y nos preocupamos por lo que podría suceder, a menudo quedamos paralizados por el miedo y no damos los pasos necesarios. En realidad, el fracaso puede llevarnos a nuevas ideas y posibilidades que no habríamos esperado. El bufón no ve los obstáculos cuando inicia su viaje, lo que en realidad es una ventaja. Si hubiera reconocido todas las dificultades de antemano, quizás nunca habría emprendido el viaje. Carl Jung dijo: «El alma reclama tu necedad, no tu sabiduría». Emprender el camino del autoconocimiento se considera tradicionalmente una forma de locura. Se espera de nosotros que sigamos un camino lineal: educación, trabajo, matrimonio, y así sucesivamente. Si alguien se desvía de este camino, es visto como un necio cuyas aventuras solo traerán pobreza y miseria. El primer paso suele ser el más difícil e importante. El bufón piensa en todas las maravillosas aventuras que le esperan y se preocupa menos por cometer errores. Piensa mientras camina, está lleno de energía y vive la vida en toda su plenitud, mientras que una persona que piensa demasiado se vuelve excesivamente cautelosa y permanece estática. Jung sugería que el bufón representa el lado inconsciente de la naturaleza humana. Actúa por impulsos, a menudo sin conciencia de las convenciones sociales, pero es capaz de reconocer verdades que otros pasan por alto. Aunque el bufón tiene muchas cualidades positivas, a veces puede ser tan terco que no se detiene a reflexionar sobre sus acciones. Esto puede llevarlo a tomar malas decisiones. El bufón es una persona que a menudo está al borde del abismo, asume riesgos, pero no siempre es consciente de los peligros. Luego está también la voz interior que a menudo nos advierte: «No lo hagas, te vas a avergonzar, todos se reirán de ti». Esta voz nos empuja a ir a lo seguro y a adaptarnos a las reglas sociales, en lugar de seguir nuestros verdaderos deseos. Ese es el lado oscuro del bufón, que nos impide ser auténticos y genera sentimientos como los celos, la vergüenza y el descontento. El bufón que llevamos dentro tiene dos caras, una que trae valentía y creatividad y otra que puede llevarnos a fantasías inmaduras o impedirnos conocernos verdaderamente a nosotros mismos. Este espíritu rebelde e infantil puede aportar energía y alegría a nuestra vida adulta, pero también puede perturbarla si no somos conscientes de nuestras verdaderas necesidades. El bufón está estrechamente relacionado con la figura del niño. Los niños siguen sus instintos y no lo que otros les dicen que deben hacer. El niño ha entrado en parte en el mundo racional, mientras que el bufón ha escapado en parte de él. Ambos están en cierta medida liberados de la implacable presión del día a día que pesa sobre el resto de la humanidad. Parece que el bufón posee poderes mágicos y que la suerte siempre está de su lado. El bufón tiene un espíritu alegre, es optimista y no se toma las cosas demasiado en serio. Friedrich Nietzsche dijo: «La madurez del hombre consiste en haber encontrado de nuevo la seriedad que tenía de niño al jugar». El escritor ruso León Tolstói escribió una historia titulada Iván el Tonto. En la historia, Iván es el hijo menor y tercero de una familia campesina. Por su ingenuidad, bondad y capacidad de perdonar fácilmente a los demás, incluso cuando le perjudica, es aprovechado por los otros. Sus hermanos son seducidos por el dinero y el poder militar, pero Iván lleva una vida sencilla,
Vive en la granja, cuida a su anciano padre y a su hermana muda, y trabaja en los campos. Cuando sus dos hermanos pierden su dinero, insisten en obtener su parte de la fortuna del padre. El padre se opone, pues son Iván y su hermana quienes lo han ayudado. Sin embargo, Iván accede a ceder ante las exigencias de sus hermanos. El viejo diablo, que observa la generosidad de Iván y la falta de disputa entre los hermanos, envía un diablo a cada hermano para sembrar discordia. Dos diablos logran enfrentar a los hermanos mediante la codicia y el poder, lo que les causa problemas, mientras que Iván permanece ileso. Cuando Iván encuentra a cada diablo uno por uno, ellos suplican por su vida y prometen cumplirle cualquier deseo si los perdona. Así, Iván recibe un deseo y dice inocentemente, «Dios os bendiga», con lo que los diablos desaparecen. Iván puede convertir hojas en oro y paja en soldados. Decide distribuir las monedas de oro entre los campesinos del pueblo y hacer cantar y bailar a los soldados. Finalmente, el viejo diablo pierde la paciencia y viene a ver a Iván, pero también es derrotado. Mientras Iván confía en su corazón y cree en leyendas y creencias míticas, sus hermanos se centran en la razón y el pragmatismo. Al final, Iván se casa con la hija del zar. Un hombre que no posee nada, lo gana todo. El bufón se convierte en el héroe. Un bufón sagrado es alguien dispuesto a arriesgarse al ridículo, al desprecio y al rechazo, para seguir el camino de la verdad y el amor, independientemente de lo que digan los críticos. Posee una integridad que se manifiesta en el valor de ser él mismo en toda circunstancia, sin dejarse definir por las opiniones ajenas, ni convertirse por miedo en un conformista. Que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros parece ser sabio en este mundo, vuélvase necio para que pueda ser sabio.